Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. El cambio climático tiene consecuencias importantes como hemos analizado en Ecomundo a lo largo de estos 5 años a nivel global y desde la firma de la COP25 en París realmente se han pronunciado. Resulta interesante comentar que para Joseph Stiglitz, el economista premio Nobel de Economía, no hay fondo de inversión al cual recurrir para hacerle frente a los aumentos del nivel de los mares u otras catástrofes naturales, y considera que el cambio climático es el riesgo más importante que enfrenta la humanidad y ya estamos viendo indicios de los costos. Considera que este proceso incluye a Estados Unidos y a los estadounidenses. Estados Unidos, uno de cuyos principales partidos políticos está dominado por los denominados negacionistas del cambio climático, es el mayor emisor per cápita de gases de efecto invernadero y el único país que se niega a sumarse al Acuerdo Climático de París del 2015. De modo que no deja de ser irónico que también se haya convertido en uno de los países con el mayor nivel de daños materiales relacionados con fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, incendios, huracanes, sequías y heladas. Hubo en algún momento que los estadounidenses esperaban que el cambio climático los beneficiara. Incluso hoy, unos pocos economistas siguen creyendo que no hay mucho de qué preocuparse, mientras el aumento del promedio de temperaturas globales no supere 3 o 4 grados Celsius en vez del límite de 2 grados Celsius fijado por el Acuerdo de París. Pero es una apuesta temeraria. La concentración de gases de efecto invernadero está cerca de alcanzar su nivel máximo en millones de años. Y si perdemos, no tenemos ningún otro lugar a donde ir. Los estudios que señalan que podemos tolerar un aumento de temperatura son profundamente defectuosos. Por ejemplo, se basan en modelos que omiten sistemáticamente aplicar un adecuado análisis de riesgos, de modo que no se dan suficiente peso a la probabilidad de resultados dañinos. Cuanto peores sean estos resultados y mayor el peso que se les asigne, más precauciones corresponde tomar. Al asignar poco peso y demasiado a los resultados sumamente perjudiciales, estos estudios presentan sistemáticamente ese análisis sesgado. Además, subestiman las dependencias no lineales en las funciones de daño, es decir, puede que los sistemas económicos y ecológicos sean capaces de tolerar un nivel pequeño de cambio climático donde los daños serán proporcionales al incremento de temperatura, pero que a partir de cierto nivel de magnitud de los daños se dispare. Por ejemplo, las heladas y las sequías provocan graves daños a la agricultura y las cosechas. Tal vez un nivel de cambio climático por debajo de cierto umbral no aumente el riesgo de esos extremos meteorológicos, pero un nivel mayor puede aumentarlo en forma desproporcionada. Y allí donde las consecuencias del cambio climático son grandes, es precisamente cuando menos podemos absorber los costos. No hay fondo de inversión, de acuerdo a Stiglitz, al que podamos recurrir si llegáramos a necesitar inversiones para hacer frente a grandes aumentos del nivel de los mares, a riesgos sanitarios imprevistos y a migraciones a gran escala como resultado del cambio climático. De hecho, en esas circunstancias el mundo será más pobre y menos capaz de absorber las pérdidas. Finalmente, los que defienden una postura de esperar a ver qué pasa con el argumento de que tomar medidas a gran escala hoy en respuesta a un riesgo incierto, referido a un futuro muy lejano, es un enorme derroche de dinero,
por lo general evalúan las pérdidas futuras con una tasa de descuento muy alta. Es decir, cuando se toman medidas cuyos efectos se verán más tarde, se evalúa el valor actual de los costos o beneficios futuros. Si $1 dentro de 50 años vale lo mismo que $1 hoy, entonces puede haber una motivación para tomar medidas sustanciales ahora que eviten una pérdida mañana, pero no es lo mismo si el valor actual de $1 de aquí a 50 años es 3 centavos. De modo que la tasa de descuento, la forma de evaluar costos y beneficios futuros en relación con el presente, se vuelve esencial. Y el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha dicho efectivamente que nadie querría gastar más de alrededor de 3 centavos de hoy para evitar una pérdida de $1 en 50 años. Por lo visto, las generaciones futuras no importan demasiado. Es una decisión que riñe con la ética, pero los defensores de no hacer nada sostienen que es la decisión que manda la eficiencia económica, como si todos los avances en economía del sector público del último medio siglo no dijeran lo contrario. Pues se equivocan. Debemos iniciar acciones decididas ahora para evitar el desastre climático hacia el que se encamina el mundo. Y es auspicioso el hecho de que tantos dirigentes europeos promuevan esfuerzos para que el mundo obtenga la neutralidad de carbono en el año 2050. El informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Precios del Carbono, de la que Joseph Stiglitz fue copresidente con Nicholas Stern, sostiene que podemos alcanzar el objetivo fijado por el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a no más de 2 centígrados y al mismo tiempo mejorar los niveles de vida. La transición a una economía verde puede alentar la innovación y la prosperidad. Esta idea nos diferencia de los que sugieren que el único modo de lograr los objetivos del Acuerdo de París es frenar la expansión económica. De acuerdo a Stiglitz, considera que se equivocan en este enfoque. Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del Producto Interno Bruto sin crecimiento económico, miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica. Pero hay amplio margen para cambiar la calidad del crecimiento y así reducir considerablemente su impacto ambiental. Por ejemplo, incluso sin grandes avances tecnológicos, es posible alcanzar la neutralidad de carbono de aquí al 2050. Pero no se dará automáticamente y no se dará si se espera que lo haga el mercado. Implica necesariamente combinar altos niveles de inversión pública con estrictas regulaciones y una adecuada fijación de precios a los costos ambientales, y es imposible o improbable que suceda si descargamos el peso del ajuste sobre los pobres. La sostenibilidad ambiental solo se logrará en combinación con una búsqueda de mayor justicia social. Es posible que la fijación de precios del carbono en sí misma no sea suficiente para inducir los cambios al ritmo y en la escala necesarios para alcanzar la meta establecida en París, y tal vez deba complementarse con otras políticas diseñadas adecuadamente para abordar diversas deficiencias del mercado y del gobierno, así como otras imperfecciones. Probablemente una combinación de políticas sería, desde el punto de vista climático, más eficiente y atractiva que una política individual. Estas políticas podrían incluir inversiones en infraestructura de transporte público y planificación urbana, a creación de las condiciones necesarias para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, la aplicación o mejora de las normas de eficiencia, la adaptación del diseño urbano y la gestión de la tierra y los bosques, inversiones en iniciativas pertinentes de investigación y desarrollo y la elaboración de dispositivos financieros para reducir los costos de capital ponderados por el riesgo de las tecnologías y los proyectos con bajo nivel de emisiones de carbono. La adopción de otras políticas eficaces en función de los costos entraña la posibilidad de generar una determinada reducción de emisiones con precios del carbono más bajos
que los requeridos si estas políticas no se aplicaran. El Foro Económico Mundial de Davos se ha convertido en un campo de batalla entre los activistas por el cambio climático y los líderes mundiales. Las estrellas de este año 2020 se encuentran entre los principales líderes, los de Estados Unidos y los líderes juveniles encabezados por Greta Thunberg. Poco después de que Donald Trump diera su discurso, Thunberg, de solo 17 años y quien dirige un movimiento global de huelgas escolares para medir e impulsar una acción ambiental urgente, abrió la sesión para sostener, evitar un apocalipsis climático. Su mensaje fue simple y claro: alejarse completamente de los combustibles fósiles. De manera que resulta sumamente importante el estudio que ha presidido el economista Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y su planteamiento de que los fondos de inversión no podrán impactar cuando los niveles de calentamiento global no sigan las directrices acordadas en la COP25 de París. De manera que resulta de fundamental importancia seguir las regulaciones ambientales, impulsar las energías renovables, buscar una economía circular, solidaria, que permita una mayor eficiencia de los recursos naturales. De continuar las tendencias actuales, el mundo necesitará en el 2050 3 planetas y no solo uno, como tenemos en la actualidad. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.